Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Mi nombre es Juan Ángel López Manzanares, soy conservador y responsable de contenidos del Museo Thyssen. Y bueno, tengo el honor de haber organizado esta conferencia maravillosa de Carlos Briones, al que ahora mismo voy a presentar. Simplemente quería, antes de introducir a Carlos, que posiblemente no hace falta porque es una persona muy conocida, decir que bueno, la invitación que vino a través también del Departamento de Comunicación y del director artístico, Guillermo Solana, que se pusieron en contacto con él, se enmarca en las actividades que hace el museo en torno a arte y ciencia. Tenemos recorridos de arte y ciencia sobre el origen del universo, hemos hecho exposiciones, algunas exposiciones, han venido físicos teóricos y bueno, vino también, por ejemplo, a comienzos de año María Blasco, con la cual con el CENIO también tenemos una buena relación y una colaboración. Y bueno, y esta es la Semana de la Ciencia y la Innovación, como sabéis, hasta el día 17. Bueno, yo simplemente quería, como digo, introducir un poco a Carlos y a su maravilloso libro que tengo aquí. El que no lo haya leído se lo recomiendo vivamente, un libro apasionante. Carlos Briones es investigador, divulgador y escritor, doctor en Ciencias Químicas e investigador científico del CSIC. Dirige un grupo en el Centro de Astrobiología CSIC-INTA, asociado al NASA Astrobiology Program, que investiga sobre el origen y la evolución temprana de los seres vivos y el desarrollo de biosensores para caracterizar la vida terrestre o buscarla fuera de nuestro planeta. Posee una amplia experiencia en la divulgación científica como conferenciante, coordinador de ciclos y colaborador en distintas instituciones y en la prensa, y ha publicado numerosos libros, entre los cuales está el que acabo de mencionar o acabo de enseñarles, A bordo de tu curiosidad. Ha recibido el prestigioso premio COSCE a la difusión científica en 2024 y es también autor de poemarios, entre ellos ¿Dónde estás ausente?, premio Hiperión de poesía en 1993. Y bueno, entre las razones por las que está aquí también es porque es un gran defensor de la tercera cultura, del encuentro, que también desde el Museo Thyssen intentamos llevar a cabo o acercar estas vías de arte y ciencia que a veces se consideran ámbitos separados y ámbitos de no encuentro, pero que tienen muchas relaciones. Voy a citar simplemente también, por ejemplo, en nuestros programas de arte contemporáneo muchas veces unen iniciativas artísticas también con iniciativas científicas y de investigadores. Y ya sin más dilación, muchísimas gracias, Carlos, y bienvenido al Museo Thyssen. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Infinitas gracias al Museo Thyssen por acogerme. Soy un apasionado del arte, disfruto de los museos que tenemos en esta ciudad y sin duda el Thyssen-Bornemisza es uno de los grandes museos a nivel mundial y tenemos la suerte de poder pasear por él todos los días que queramos, los que vivimos en Madrid. Entonces, muchísimas gracias, Juan Ángel, por tu generosidad, por tu acogida. Goico, por haber iniciado desde el Departamento de Comunicación del museo la posibilidad de que diera esta charla, y a Guillermo Solana, que no está hoy con nosotros, pero también, por supuesto, le agradezco que haya abierto las puertas de su casa para que estemos hoy aquí. Para mí es además un placer hablar de arte y ciencia en la Semana de la Ciencia y hablar ante un público absolutamente maravilloso. No os conocéis todos entre sí, pero lo que se ve desde aquí es espectacular, os lo aseguro. Entonces, muchas gracias, amigos, algunas personas que no conozco, por dedicar un rato a esta charla, en la que no voy a explicar nada sobre los cuadros que vamos a ver, pero todos tendrán que ver con lo que estoy hablando.
Además, notaréis, iréis notando los que conozcáis bien la colección del Museo Thyssen-Bornemisza, que van a aparecer de vez en cuando obras de esta casa, ¿vale? Luego el reto será que después de la charla o otro día os venís a intentar localizarlas, ¿vale? Vamos a comenzar hablando sobre la evolución del universo y la vida, lienzo a lienzo. Y vamos a hablar de un tiempo inicial en el que ni siquiera existía el tiempo. Había un vacío en el que la nada era lo que reinaba. No había materia, ni energía, ni tiempo, ni espacio. Pero algo sucedió, una singularidad, una fluctuación cuántica del vacío, dicen los físicos teóricos, los cosmólogos, que hizo que de la nada surgiera todo. Surgió la materia y la energía, surgió el propio tiempo y el propio espacio. Durante la primera fracción de segundo, las presiones y las temperaturas de ese universo recién nacido en el Big Bang eran tan altas que lo único que existía era un plasma de partículas fundamentales, prácticamente sin relación entre ellas. Era un tiempo en el que la materia y la antimateria estaban repartidas casi por igual, pero una pequeña diferencia a favor de la materia hizo posible que hoy estemos aquí. Un segundo después de ese Big Bang, se produjo un rápido enfriamiento del cosmos recién nacido y los quarks, esas partículas fundamentales, se agruparon formando protones y neutrones bajo las reglas de la mecánica cuántica. El proceso de enfriamiento continuó y 3 minutos después del Big Bang, las interacciones entre protones y neutrones ya habían formado núcleos atómicos. 20 minutos después de ese inicio, prácticamente el 75% de la masa de todo el universo eran núcleos de hidrógeno, el 25% núcleos de helio y había también trazas de litio y de berilio. Eso era el universo. Eso éramos nosotros. A su alrededor, un mar de electrones todavía demasiado calientes como para poder interaccionar con esos núcleos. Fue pasando el tiempo, el proceso de enfriamiento del cosmos continuó y mucho después, 380.000 años después del Big Bang, la temperatura había bajado lo suficiente para que los electrones se ligaran electrostáticamente con los núcleos atómicos. Surgió la radiación electromagnética. El universo se hizo transparente. El universo, por tanto, pudo empezar a desplegar su fascinante paleta de colores. Y las pequeñas asimetrías, irregularidades que existían en esa materia primigenia hicieron que los procesos de atracción gravitatoria fueran formando macroestructuras cósmicas. Paredes, filamentos, cúmulos y también nubes de gas y polvo, con distintos colores que responden a su composición. Lugares donde nacen las estrellas. Y sobre esas estructuras nacientes se acumuló materia oscura, materia bariónica y se formaron las galaxias. Las galaxias primeras del universo, que luego se han ido sucediendo. Algunas de ellas, de las primeras, las podemos observar en la actualidad gracias al James Webb. Y entre esas galaxias se formó la nuestra, la Vía Láctea, nuestro hogar, la galaxia espiral en la que vivimos. Y un proceso similar, pero a menor escala, hizo que se formaran también las estrellas. Estrellas de diferentes generaciones que fueron incrementando el contenido de elementos químicos en el cosmos. Se fue originando así la tabla periódica. La distribución de todas las características que puede tener la materia en función de las interacciones electrostáticas y la disposición también de los electrones dentro de las capas alrededor de los núcleos. Se formaron una serie de elementos, hasta 93 consideramos elementos naturales en la tabla periódica, del total de 118 que tiene,
y se fueron formando en sucesiones continuas de estrellas. Somos polvo reciclado. Y de hecho, solo 6 elementos de la tabla periódica son los responsables de la formación del 99% de la masa de todos los seres vivos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo. Eso somos, eso es la vida. Una selección muy pequeña de esos elementos que se han ido formando en las estrellas, el crisol de la materia. Y en torno a las estrellas se fueron formando discos protoplanetarios. Materia que iba girando a su alrededor, se iba aplanando, porque la física es contumaz, impone siempre sus leyes, y a lo largo de esos discos se fueron produciendo atracciones gravitatorias de forma que un proceso de acreción iba haciendo crecer los planetas cada vez más grandes, que iban limpiando la zona del disco por los que pasaban. Surgieron así los sistemas planetarios. Distintos planetas fueron formándose a diferentes distancias de la estrella, algunos demasiado cerca como para tener agua líquida en su superficie, otros a la distancia adecuada, lo que llamamos banda de habitabilidad, para que el agua pueda estar en estado líquido, y otros más lejos, donde el agua estará congelada. En torno a las estrellas, planetas, y en torno a los planetas, lunas, satélites. Algo así ocurriría en nuestro entorno. El sistema planetario alrededor del Sol se formó hace aproximadamente 5.000 millones de años y sabemos que en él se formaron planetas gigantes de gas como Júpiter y Saturno y planetas de roca como Venus, la Tierra, Mercurio. Dos organizaciones muy distintas de la materia en función de la metalicidad de la estrella. Otras estrellas tienen distintos tipos de sistemas planetarios. Hoy conocemos hasta 6.000 planetas fuera del sistema solar, pero se estima que el número de planetas que pueda haber en el cosmos quizás sea de un 1 seguido de 23 ceros, una cifra inimaginablemente grande. Casi todos ellos están formando sistemas planetarios y el zoo de planetas al que ahora nos enfrentamos nos está abriendo la posibilidad de que pueda quizá haber vida en alguno de ellos. Pero además de planetas y de satélites, en los sistemas planetarios siempre quedan cuerpos menores que no llegaron a incorporarse a ninguno de los planetas y que describen órbitas de distintos tipos, como meteoritos, como cometas, y que pasan o no cerca del Sol en función de la distancia a la que estén estabilizados. Cuando se estaba formando el sistema planetario al que pertenece la Tierra, hubo un momento, hace unos quizá 4.600 millones de años, en que ese proceso de acreción que iba incrementando la masa de los planetas, en el caso de la Tierra nos trajo un cuerpo muy grande, del tamaño de Marte, al que hemos llamado Theia, que produjo un gran impacto en la Tierra. Ese impacto sacó mucho material de la corteza de la Tierra, pero también del manto, quedó formando un disco alrededor de la Tierra y al final el material de ese disco colapsó formando la Luna. Se formó así hace 4.570 millones de años el sistema Tierra-Luna. Desde entonces, Tierra y Luna estamos bailando un maravilloso vals alrededor del Sol. Quizá la Luna fue esencial para el origen de la vida en la Tierra. Quizá es una característica importante que un planeta tenga un satélite tan grande relativamente a su tamaño para que pueda surgir y evolucionar la vida. No lo sabemos. En cualquier caso, el sistema Tierra-Luna, formado hace 4.570 millones de años, estaba muy caliente. Nuestro planeta estaba caracterizado por la desintegración de los materiales radiactivos que tenía a su manto, por el choque constante de esos meteoritos y núcleos cometarios de los que hablábamos antes y por un enorme vulcanismo. Así, durante los primeros 150 millones de años, la superficie de nuestro planeta era un inmenso océano de lava, a unos 1.700 grados de temperatura. Era inhabitable, lógicamente. Pero la Tierra contenía mucha agua, agua en forma de nubes, agua que tenían los materiales que habían hecho surgir el propio planeta y agua que nos había venido a bordo de esos meteoritos y núcleos cometarios. Cuando los procesos que mantenían tan caliente la Tierra fueron apaciguándose, la Tierra se enfrió, las nubes se condensaron y comenzó a llover. Y quizás estuvo lloviendo 100 millones de años. El material de la corteza se enfrió, se cristalizó, se solidificó, se formaron zonas emergidas más altas y todas las zonas más bajas se fueron rellenando por un inmenso océano. Un océano que tenía las características isotópicas del agua que lo había formado, y es uno de los temas de investigación en la actualidad, porque de ellas depende
qué porcentaje de agua nos vino de fuera, una vez formado el planeta, en forma de meteoritos y cometas, y cuál era agua endógena que tenía la Tierra. Pero el agua, además, llovía constantemente sobre las tierras emergidas. Se iban formando ríos, lagos, cauces. Se iban lavando esas rocas, iban enriqueciéndose en compuestos químicos, en moléculas, el agua que estaba ocupando toda la superficie de la Tierra. Teníamos así, por tanto, un planeta con una litosfera, una hidrosfera y una atmósfera. Se daban ya las características para que la química pudiera empezar a jugar. Porque el agua es un líquido maravilloso, esencial para que se produzcan reacciones en su seno. Hoy sabemos que también muy abundante en el universo. No es una particularidad que nuestro planeta tenga tanta agua. Hay lugares de nuestro propio sistema solar con mucha más agua que la Tierra. Pero aquí fue fundamental el agua para empezar a acoger una química cada vez más rica, y fue fundamental también el hecho de que el agua interaccionaba con las rocas, con superficies minerales que han demostrado tener capacidades catalíticas, es decir, el agua en contacto con esas rocas puede hacer que se formen moléculas cada vez más grandes y más complejas. Venimos quizá del agua y de las rocas, y las moléculas químicas comenzaron a surgir. Este es un campo de investigación que hoy en día investiga la química prebiótica, un ámbito experimental surgido en la década de 1950, gracias al trabajo de Stanley Miller. A todos les sonará familiar el experimento del matraz de Miller, pero también de un español, de Joan Oró, trabajando en Houston, que hizo aportaciones fundamentales a la química prebiótica. Se iban formando moléculas muy variadas, de pequeño tamaño, que dieron lugar a lo que Alexander Ivanovich Oparin, un bioquímico ruso cuyo primer libro estamos reivindicando de nuevo este año, porque se cumplen 100 años de su publicación, El origen de la vida, en 1924, pues el propio Oparin acuñó, para referirse metafóricamente a esta mezcla de moléculas, el concepto de sopa prebiótica. La sopa prebiótica es el conjunto de moléculas, de compuestos que estaban en nuestro planeta, que interaccionaban con las rocas y que a la larga acabaron permitiendo la aparición de la vida. Y en ese proceso, como ya adelantaba, fue fundamental la interacción con las arcillas. Hoy sabemos que las arcillas, los filosilicatos, disponen de una serie de capas que se pueden disponer paralelamente y forman unas oquedades, unos huecos, unas interláminas que catalizan procesos de formación de moléculas más grandes a partir de las pequeñas. En particular, algunas de las moléculas fundamentales para la vida, como el ARN, las proteínas. Y las moléculas se fueron concentrando en las arcillas y se fueron haciendo más complejas, más grandes. También se fueron concentrando en entornos delimitados por membranas, en protocélulas, en un sistema que permitía ya diferenciar claramente el yo del entorno, pero un sistema abierto termodinámicamente, un sistema que permite el intercambio de materia y energía y que permite ir acumulando moléculas en el interior a partir de lo que hay fuera. El interior se ordena, es decir, disminuye la entropía a costa de desordenar el exterior. Es una aventura maravillosa que la materia, la química, probablemente no había hecho hasta entonces, no lo sabemos. La vida permite ir localmente en contra de la termodinámica, ordenando las moléculas en el interior de los seres vivos. Y con ello las moléculas orgánicas pudieron ser cada vez más grandes, más complejas, más funcionales, ir generando interacciones entre ellas, aprendiendo a reconocerse. Y en ese proceso, algo que ocurrió y no sabemos muy bien por qué, es que de las dos posibilidades que tienen algunas moléculas químicas, como los aminoácidos o los azúcares, de existir en dos formas que son especularmente simétricas, como nuestras dos manos, pues solo se escogió una de ellas para las proteínas, los aminoácidos L, y la otra, los azúcares D, para formar los nucleótidos que forman el ADN y el ARN. No lo sabemos. Este es el problema de la quiralidad, que es uno de los más interesantes en el origen de la vida. Quizás si encontramos vida en otro lugar, en otro planeta o satélite, tenga una quiralidad opuesta. Sería realmente como si nos estuviéramos mirando al espejo. Y entre esas moléculas que se fueron formando en ese entorno químico cada vez más rico y probablemente compartimentado con una membrana alrededor, una de las más exitosas fue el ARN, el ácido ribonucleico. Porque esta molécula se puede plegar sobre sí misma, formar estructuras que adquieren una serie de funciones
Y el ARN puede tener tanto información genética, constituir el genoma, como hoy tienen los virus ARN, los que le están haciendo toser a algunas de las personas que están aquí, son probablemente virus ARN, o, por ejemplo, los viroides, que solo infectan a plantas y que tienen genoma de ARN. El ARN tiene estructura y tiene función, tiene genotipo y tiene fenotipo, a los que más les guste la biología. Quizá el ARN fue la primera molécula de las grandes moléculas de la vida, la primera que se formó. Pero la evolución continuaba, la evolución bioquímica no para y probablemente por algún error en la copia de ARN surgió ADN, ácido desoxirribonucleico, y cuando apareció esta molécula se comprobó que era mucho más estable como archivo de información genética. Entonces, a partir de entonces, empezó a diversificarse mantenimiento de información genética en ADN, molécula intermediaria ARN, y la mayor parte de las funciones acabarían recayendo en las proteínas. Esas son las 3 macromoléculas de la vida. Y el ADN es la molécula genética que ha llegado hasta hoy. Es la molécula que ha convertido la vida en un flujo constante de información. Eso somos. Somos letras que se van transmitiendo de generación en generación y que gracias a la maquinaria molecular de nuestras células convertimos en funciones, convertimos en vida. Esas funciones son las que constituyen el metabolismo. Se podían probar distintos tipos de metabolismos. Podemos tomar unas moléculas y convertirlas en otras, en una red que se puede ir haciendo cada vez más compleja, pero podemos partir de otros entornos en los que las moléculas de partida fueran distintas y, por lo tanto, los metabolismos también difieran. De alguna forma, cuando se combinaron ese compartimento con el material genético y con el metabolismo, lo que acabaron surgiendo fueron seres capaces de replicarse a sí mismos. La autorreplicación es esencial para la vida. Luego podemos hablar, si queréis, sobre definiciones de vida, pero la autorreplicación y la capacidad de evolucionar son esenciales. La vida son sistemas que se hacen a sí mismos. Surgió así la vida, entonces. Lo que había sido química se transformó en biología. Sabemos que en la Tierra ocurrió más o menos hace 3.800 millones de años. No sabemos si en otros lugares también. Es muy probable que haya ocurrido, pero no tenemos ninguna evidencia de que haya sido así. Cuando surge la vida, el proceso evolutivo hace que distintas entidades celulares puedan existir en paralelo y puedan competir por recursos y pueda producirse una selección natural que acabará favoreciendo a aquellos que están mejor adaptados a las condiciones ambientales en cada momento. Con eso, lo que está comenzando es el maravilloso viaje de la evolución. Y en paralelo a las células, mitad villanos, mitad héroes, los virus. Los virus probablemente surgieron a la vez que las primeras células. Primero surgirían los virus RNA, cuando las células tenían genoma de RNA, y luego virus DNA. Y desde entonces han estado coevolucionando con las células. Los virus son los tramoyistas de la evolución. Son los que están intercambiando constantemente información genética entre unas y otras líneas celulares. Estamos aquí gracias a los virus. Hay virus malos que producen infecciones, epidemias, pandemias, pero la gran parte de los virus que hacen algo, porque la inmensa mayoría no nos hacen nada, digamos, que se pueda observar a tiempos cortos, pues la mayor parte de los que sí hacen algo son positivos, son benefactores. Y así ha ido creciendo y diversificándose el árbol de la vida, con una interacción constante de las células, una evolución vertical de ramificación de los distintos tipos celulares, con ramas horizontales en las que los virus están aportando materia genética de otros lugares. En nuestro genoma, por ejemplo, cuando se ha podido analizar en profundidad, lo que hemos visto es que la mitad de todo nuestro ADN proviene de secuencias de otros seres vivos que probablemente han sido traídas a nuestro acervo genético gracias a los virus. De esa forma, una vez iniciada la evolución y la diversificación, comenzaría ya la competencia entre distintos microorganismos que estaban explorando distintos ambientes, que podían tener distintos metabolismos y que tenían distintas capacidades. Los microorganismos lo que hacen es replicarse, utilizan la materia y la energía del medio para replicarse, y algunos se fueron adaptando a distintos entornos de la Tierra. Algunos a entornos muy fríos, a lugares en los que es muy difícil incluso encontrar agua líquida, pero hay la suficiente como para que pueda originarse un metabolismo. Otros, por el contrario, a entornos muy, muy calientes, cercanos, por ejemplo, a las urgencias hidrotermales submarinas.
en los que hay el problema es que la estabilidad de las moléculas es muy pequeña. Entonces hay que ingeniárselas para aumentar esa estabilidad. Otros microorganismos se acostumbraron a vivir en desiertos, en lugares con muy poca agua, donde casi no sería posible la vida, pero han sido capaces, quizá sumergiéndose en las profundidades de esa arena o de ese material desértico, de sobrevivir. Y otros que conocemos muy bien en aguas ácidas, como las del río Tinto, donde la presión química para la rotura de las células es muy grande, pero hay muchos microorganismos que se han adaptado a poder vivir ahí. En cualquier caso, la mayor parte de los metabolismos se fue dando probablemente en mares, en lagos, en ríos, explorando las distintas opciones, compitiendo entre sí y diversificando las dos primeras ramas de ese árbol de la vida, que eran las bacterias y las arqueas. Como decía, con un intercambio constante de material genético a través de los virus. Pero hace unos 2.700 millones de años ocurrió algo. Porque la radiación solar que hasta entonces nos había estado llegando comenzó a ser utilizada en el metabolismo de algunos microorganismos. Fue una revolución en el ámbito evolutivo, gracias a que un pigmento llamado clorofila, que tenían unas bacterias llamadas cianobacterias, empezó a utilizar la luz del sol como fuente de energía y generó un metabolismo llamado fotosíntesis. Hoy en día, las bacterias verdes y las plantas, que son derivadas de las bacterias, son herederas de ese invento, de esa innovación evolutiva de hace 2.700 millones de años. Dando un salto en este recorrido que estamos haciendo por el tiempo, hace unas 2.000 millones de años surgieron los eucariotas. Un proceso interesantísimo de entrada, de fusión, de endosimbiosis, recordando a nuestra querida Lynn Margulis, de bacterias y arqueas entre sí, no voy a entrar en detalles, originó una nueva organización celular. Células más grandes, más complejas, con un núcleo definido, que son los eucariotas. Los eucariotas hoy en día son los que se pueden estudiar como eucariotas unicelulares, pero también como hongos, como animales, como plantas. El ancestro de todos los eucariotas surgió hace unos 2.000 millones de años. Entonces, a partir de ahí ya teníamos tres grandes ramas en el árbol de la vida: arqueas, bacterias, eucariotas, que podían ir evolucionando a tasas distintas. El tiempo es un concepto relativo y la tasa de evolución puede ser diferente en distintas ramas del árbol. Eso es lo que le da un especial interés a los estudios evolutivos o filogenéticos. Y otro cambio fundamental que ocurrió hace unos 1.500 millones de años fue que algunas células eucariotas, además de empezar a competir, de estar compitiendo entre sí por recursos, comenzaron una nueva estrategia: colaborar entre sí, formar seres pluricelulares para juntos poder tener más posibilidades evolutivas que yendo por separado. Surgían así los seres pluricelulares. Y la pluricelularidad, que fue exitosa en animales, en plantas y en hongos, cuando surgió suponía un problema. Porque cuando vamos diferenciando los distintos tipos celulares en un pluricelular, uno de los más importantes, si no el más, son las líneas germinales, los que van a permitir la reproducción de los eucariotas, los que mediante reproducción sexual van a permitir que se generen hijos de esos eucariotas, sean animales, plantas u hongos. Pero cuando tenemos una línea germinal, que en nuestro caso serían los óvulos y los espermatozoides, tenemos además el resto de las líneas que no están llamadas a pervivir. Las demás líneas celulares de nuestro organismo, que llamamos somáticas, de cualquier organismo eucariótico, desde hace 1.500 millones de años, mueren. Tenemos escrito en nuestras células, en todas las células no germinales, en las células somáticas, en todo nuestro cuerpo, que vamos a morir. Tenemos posibilidad de transmitir nuestros genes a nuestra progenie durante unos años en la vida y el resto del cuerpo va a morir. Somos seres mortales. Pero la muerte no es una consecuencia de la vida, que había surgido 2.000 millones de años antes. La muerte es una consecuencia de la pluricelularidad y de la división sexual. Eros y tánatos, quizá. Somos mortales porque somos pluricelulares y nos reproducimos sexualmente. En una de las ramas del árbol de la vida, herederas de esas cianobacterias que aprendieron a jugar con el sol, las algas verdes,
que produjeron cambios absolutamente radicales. Las cianobacterias y las algas verdes enriquecieron de oxígeno primero las aguas de nuestro planeta y después la atmósfera. Eso hizo que otros metabolismos pudieran surgir, porque cuando tienes el oxígeno nuevamente originado en un planeta, es inicialmente un veneno. Toda la evolución ha estado procediendo sin oxígeno, en ausencia de oxígeno. El oxígeno es además una molécula muy oxidante. Había que protegerse del oxígeno. Una forma es esconderse en nichos que llamamos anóxicos, donde el oxígeno no llega. Pero otra forma es empezar a utilizar el oxígeno como un receptor de electrones a lo largo de tu metabolismo. Y se inventó de esa forma la respiración aerobia. La respiración nos trajo aquí. Respiramos porque las cianobacterias y las algas empezaron a producir oxígeno. Y dando otro salto en el tiempo, hace unos 540 millones de años, en la rama de los eucariotas pluricelulares, animales que estaban evolucionando, se produjo otra revolución, lo que llamamos explosión cámbrica. Surgieron todos los tipos de animales prácticamente que tenemos en la actualidad, caracterizados por una simetría bilateral. Esa explosión cámbrica se puede seguir en paleontología con mucha facilidad porque los estratos hasta 540 millones de años no tienen ese tipo de animales y a partir de 540 sí. Y lo que vemos con la explosión cámbrica es que surgen animales con partes duras, con dientes, con garras, con corazas, porque empieza a haber cazadores y presas. Hasta entonces no había cazadores y presas. Los animales antes de la explosión cámbrica filtraban el agua y de ahí obtenían sus recursos. Entonces, gracias a estas partes duras, también es mucho más fácil encontrar fósiles a partir de la explosión cámbrica, fósiles a partir de unos 540 millones de años. Y a partir de ahí fueron surgiendo distintos grupos animales que fueron incluso colonizando la tierra firme. Los animales que habían sido en una de las líneas hasta ese momento peces, acabaron generando anfibios y luego reptiles. Pero las demás líneas seguían evolucionando también. Todas las formas de vida iban evolucionando, los microorganismos, por supuesto, los reyes de este planeta desde sus orígenes, como hemos visto, pero también plantas, hongos y animales. Y en todos los casos, cada paso evolutivo, cada reproducción de los organismos de una especie concreta generaba diversidad, generaba variantes. Variantes que son sometidas a las presiones selectivas del medio y van a prevalecer aquellas que mejor funcionen. La vida salió del agua exitosamente, conquistó la tierra firme, conquistó el aire, inicialmente por los insectos, y toda esa esfera maravillosa que había surgido mucho antes, hace 4.400 millones de años con condiciones de habitabilidad, se fue llenando de vida, de seres vivos. Los seres vivos ocupan todos los nichos disponibles. Ya teníamos inventados todos los metabolismos posibles en nuestro planeta. Había que explorar. La vida se convirtió en una vida exploradora. Y en algunos casos, en algunos linajes, la evolución llevó a un aumento del tamaño. Ese fue el caso de los reptiles, por ejemplo, originando los dinosaurios. Los dinosaurios conquistaron la tierra emergida, las aguas y también el aire. Pero tenían un problema derivado de su gran tamaño. La mayor parte de ellos era muy grande, y si eres un ser vivo muy grande necesitas mucha biomasa para sobrevivir. Y cuando aparece un peligro en el horizonte, cuando hay una crisis ambiental muy grande, como fue en este caso la caída de un gran meteorito hace unos 66 millones de años en la zona de Chicxulub, lo que ahora mismo es la península de Yucatán, en México, un meteorito de unos 2 kilómetros de longitud, pues el impacto de ese gran meteorito arrancó tal cantidad de materia de la corteza terrestre que oscureció por completo el conjunto de la atmósfera. Hubo años de noche. Años, por tanto, de frío, años en los que no llegaba a atravesar la radiación solar esa capa compacta de tierra, de arena, de partículas en suspensión. Murieron gran parte de las plantas, con ello gran parte de los herbívoros, y especialmente los herbívoros más grandes, los grandes dinosaurios, y tras los herbívoros, los grandes carnívoros, que necesitaban mucha biomasa. Pero la vida se abre camino, lo sabemos. Y cuando grupos grandes de organismos desaparecen, como el caso de los dinosaurios, se están abriendo las puertas a que otros puedan empezar a evolucionar. Fue así el tiempo de los mamíferos. Los mamíferos habían surgido hace unos 220 millones de años
Eran animales muy pequeñitos, los primeros del tamaño de un ratoncito, y nunca habían crecido demasiado porque tenían a los grandes depredadores saurios fuera esperándolos. Pero cuando desaparecen los saurios, es el tiempo de los mamíferos. Empiezan a crecer, a diversificarse, a evolucionar, a aumentar también su tamaño. Y hace unos 75 millones de años aparecieron los primates, el orden al que pertenecemos nosotros. Los primates tenían un genoma bastante complejo y en él estaba escrito de alguna forma, ellos no lo sabían los primeros, pero que iban a ser los nuevos dominadores del mundo, como en su día habían sido los dinosaurios. Ese proceso es fascinante, es el que estudia la paleoantropología, y hoy sabemos que de esos primates, hace unos 7 millones de años, en una de las ramas, emergieron otras dos, la que va a los chimpancés y la que va a los humanos, a los homínidos. La evolución de los humanos se caracterizó porque bajamos de los árboles de la sabana, bajamos al suelo, comenzamos a adquirir el bipedismo. Hay distintas teorías a favor de por qué empezamos a ser bípedos, es un campo muy interesante. Y al comenzar a desplazarnos sobre las dos extremidades traseras, liberamos las dos anteriores, liberamos las manos. Y las manos nos empiezan a permitir transformar el mundo. Y hace al menos unos 2,4 millones de años comenzamos a crear tecnología, impactando una piedra contra otra porque nuestras manos nos lo permitían. Porque Homo habilis ya tenía un pulgar opositor que era capaz de hacer pinza de precisión y de empezar a transformar la materia. En paralelo al uso mayoritario de las manos y a esa evolución cultural incipiente, se fue desarrollando nuestro cerebro. Hubo una retroalimentación sobre las habilidades manuales y el desarrollo del cerebro. Y empezamos a construirnos como seres capaces de ir más allá del aquí y el ahora. Empezamos, por ejemplo, a mirar el cielo, a dibujar constelaciones, a hacernos grandes preguntas. Estoy hablando de nuestra rama evolutiva. Todas las demás en paralelo iban evolucionando, haciendo otras cosas maravillosas. Pero centrándonos en la nuestra, la evolución cultural y las capacidades que daba este órgano nos estaban permitiendo comenzar a hacernos grandes preguntas. Y, por ejemplo, a apreciar la belleza. Quizá ese es el germen del arte. Quizá gracias a eso estamos hoy aquí. Pero también en paralelo comenzamos a tener conciencia de la muerte. Esa invención de la pluricelularidad de hace 1.500 millones de años, más o menos, empezamos a entenderla, porque nuestros seres queridos morían, porque nuestros padres morían, a veces incluso nuestros hijos morían, y sabíamos que nosotros íbamos a morir. Empezamos a vernos como habitantes temporales de este mundo maravilloso. Empezamos de alguna forma a comprender que en la larga película de la vida nosotros ocupamos solo un fotograma. Y en paralelo hicimos muchas cosas. Desarrollamos lenguajes. Los lenguajes nos permiten comunicarnos, permiten que nuestro cerebro vaya adquiriendo nuevas capacidades. Nos van haciendo más humanos. Permiten que surja una cultura cada vez más amplia y que puede transmitirse de grupos a grupos o de generaciones a generaciones. Y comenzamos a ser artistas. Comenzamos a invocar nuestros deseos, nuestras necesidades, a ahuyentar nuestros miedos gracias al arte. Y no hemos dejado de ser artistas desde entonces. Y hace unos 300.000 años, en esa rama de homininos, cada vez más evolucionados, apareció, tras una serie de intercambios de material genético con los neandertales, nuestra especie, Homo sapiens. Los yacimientos más antiguos que se conocen de Homo sapiens están actualmente en Marruecos y tienen una antigüedad de 300.000 años. Desde entonces, Homo sapiens no ha dejado de moverse, no ha dejado de hibridarse, porque todos somos migrantes y todos somos mestizos. No está mal reconocerlo y recordarlo hoy que es el día siguiente de ayer. Ustedes saben por qué lo digo. Somos migrantes y somos mestizos y por eso somos humanos y por eso seguimos evolucionando. Si no, no lo seríamos. Y quizá nuestra especie, en particular Homo sapiens, a diferencia de Homo neanderthalensis, que de hecho tenía el cerebro más grande que nosotros, pero quizá nuestra especie prevaleció porque teníamos más capacidad de trabajar en equipo, de crear grupos más sólidos, con mejor división de las funciones, de ayudarnos los unos a los otros,
de que empezara a ser más peligroso estar solo que estar enfermo, porque tú sabes que cuando estás enfermo alguien de tu grupo te va a ayudar. Y cazábamos, y recolectábamos, y éramos exitosos en aquellos lugares donde podíamos vivir en función de las condiciones climáticas y seguíamos viajando e hibridándonos. La evolución cultural no paraba. Y algo ocurrió hace unos 10.000 años que, además de permitirnos utilizar la naturaleza, nos dio pie a domesticarla para nosotros. Inventamos la agricultura, la ganadería y la pesca. Aprendimos a utilizar las especies que más nos convenían como fuente constante de alimentación en lugar de tener que ir a por ellas cada día. Fue probablemente el cambio más revolucionario de la historia reciente de la humanidad. Y aprendimos a seleccionar aquellos frutos, aquellos animales, aquellas especies que más nos gustaban, a cruzarlas entre sí, a hacer sin saberlo ingeniería genética avanzada. Y fuimos ampliando la cesta de compra de nuestros alimentos. Y en paralelo, la revolución neolítica también cambió nuestra forma de vivir. Surgieron las ciudades, porque nos habíamos asentado en terrenos concretos, en lugares que nos permitían precisamente ejercer mejor esas características que teníamos de diversificar nuestro trabajo, de especializar nuestras funciones. Surgen así las ciudades. Pero con el surgimiento de las ciudades surgen las civilizaciones y además del comercio entre unas y otras comienza a haber competencia, comienza a haber lucha, comienza a haber discrepancias por el territorio, por las materias, y comienzan las guerras. Pero la evolución sigue continuando. En algunos lugares, la evolución de nuestro cerebro nos invita constantemente a crear mitos, historias maravillosas que nos permiten intentar explicarnos por qué estamos aquí, quiénes son los habitantes de los cielos, qué nos espera cuando muramos, porque somos seres mortales. Y gran parte de los mitos tienen que ver con los mitos de la muerte. La cultura de qué nos va a pasar después, qué hay después de ese punto en el que nuestra biología deja de funcionar. Y, en definitiva, cómo nos enfrentamos a la nada que nos espera, al no ser. Ahí está el germen del origen de gran parte de las religiones, monoteístas, politeístas, que nos permiten, en cierta medida, convivir mejor con la necesidad de la muerte. Pero, en paralelo, van surgiendo explicaciones más racionales sobre lo que nos ocurre. Empezamos a ver una serie de regularidades en la naturaleza que, bien observadas, nos permiten incluso anticipar qué es lo que va a poder ocurrir. Surge un pensamiento que va más allá de los mitos. Surge el logos, la filosofía, el pensamiento racional, la base de todo lo que somos en la actualidad. El pensamiento crítico, la curiosidad, son los que nos han traído hasta aquí. Son los que nos permiten reflexionar, ser conscientes de lo que somos. Y en la filosofía, en el origen de la filosofía, estaba el germen de lo que acabaría siendo la revolución del Renacimiento, el surgimiento de la ciencia, lo que nos ha permitido tener hoy en día una tecnología cada vez más fuerte. Comenzamos a explicar de esa forma, gracias a la ciencia, las leyes que rigen el funcionamiento de la naturaleza. Esa carrera no ha parado, no va a parar nunca, porque cada vez vamos respondiendo a más preguntas, pero eso hace que surjan más preguntas. Y eso es así en la física, es así en la biología y va a ser así en todos los campos. Una de las ramas de las ciencias biológicas dio lugar a la medicina, a poder entender nuestro cuerpo, a poder curarlo. Qué importante es el surgimiento de la medicina para haber permitido, por una parte, alargar nuestra vida y luego alargar y mejorar nuestra calidad de vida. Y la ciencia también tiene su repercusión directa en la tecnología, la revolución industrial, la que permitió ese gran avance de la humanidad y el incremento exponencial en el que estamos ahora de la población humana. Y no hemos parado de investigar sobre nosotros, sobre los demás seres vivos, sobre las sociedades, porque las ciencias no son solo ciencias experimentales, son también ciencias exactas, ciencias sociales, ciencias humanas. Eso es lo que nosotros tratamos de explicar. Y los avances científicos nos han permitido llegar vivos hasta hoy, y tenemos un ejemplo reciente. El desarrollo de las vacunas nos ha salvado la vida hace 4 o 5 años. Y en paralelo la tecnología nos ha convertido en una sociedad en red, extraordinariamente hiperconectada.
en la que un descubrimiento, un hallazgo, pero también una mentira se desplazan a la velocidad de los electrones por Internet. Incluso hemos diseñado naves espaciales para conquistar otros mundos. Y hoy soñamos con conquistarlos, con vivir ahí, con encontrar un planeta B. Y hemos llegado a pensar que nuestra especie es la dueña y la dominadora del universo. Pero ahí estaba otro germen. El germen de qué parte de nuestra especie es la dueña y la dominadora del universo. ¿Unos países u otros? De nuevo, unas sociedades u otras. Porque somos primates territoriales que peleamos por recursos y peleamos por la dominación del universo. Y las peleas acaban en guerras. Las guerras por el territorio son guerras en las que personas que no se conocen deciden que se maten personas que sí se conocen. Y las guerras acaban en tragedias absolutas. Eso es a lo que ha llevado nuestra humanidad, nuestro desarrollo científico. Eso es lo que podemos esperar de nuestra rama del árbol de la vida. Yo pienso que deberíamos replantearnos nuestra propia existencia. Deberíamos ser conscientes de que vivimos en un planeta vulgar, en torno a una estrella vulgar, probablemente en una galaxia vulgar del universo. Que somos el resultado de una química que triunfó en nuestro planeta, que permitió generar seres vivos, que una de nuestras ramas evolutivas nos llevó a que los peces que soñaban con salir del mar lo hicieran. Y aquí estamos. Somos el fruto de una de las múltiples ramas del árbol de la vida. No somos la especie que esté en ningún pedestal ni en ninguna cima de la pirámide evolutiva. No somos, muy a nuestro pesar, el centro ni la medida del universo. El universo prescinde de nosotros. Somos totalmente prescindibles. Desapareceremos. Y desaparecemos sobre todo como individuos. Si nuestra vida no nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de trabajar y avanzar colectivamente en lugar de individualmente, tenemos poco futuro. Porque nuestro planeta nos sobrepasa. Porque nuestro planeta es mucho más fuerte que nosotros y puede acabar con nosotros. Somos unos recién llegados a la historia de la evolución y podemos desaparecer. Y además, hemos sido tan poco inteligentes que hemos provocado una crisis climática en la que estamos inmersos. No hay ninguna duda de que en la actualidad se puede demostrar científicamente que estamos viviendo una crisis climática y que es de origen antrópico. Aquella revolución industrial acabó trayendo esta crisis ambiental. Y esta crisis ambiental, lo estamos viendo, tiene condiciones y consecuencias lamentables. Estamos viviendo ahora mismo una gran tragedia en este país por culpa, entre otras cosas, de una crisis ambiental que no estamos dispuestos aparentemente a controlar, porque no queremos cambiar nuestra forma de vida, porque no queremos consumir menos. Tenemos que reflexionar sobre ello. Tenemos que ser conscientes que sin un medio ambiente que nos proteja y que nos acoja no vamos a prevalecer. Que sin una biodiversidad que nos rodee, con la que estemos en diálogo, no vamos a prevalecer, porque de hecho somos biodiversidad. Dentro de cada uno de nuestros cuerpos hay más células de otras especies que células de Homo sapiens. La microbiota que hace que podamos vivir nos dice que somos ecosistemas. Si no respetamos los ecosistemas de fuera y los de dentro, de nada servirá nuestro desarrollo filosófico, científico, racional. Tenemos que tenerlo en cuenta si queremos seguir construyendo arte, que es quizá la máxima representación del espíritu humano. Si queremos seguir haciendo música, que pocas cosas nos emocionan más. O si queremos seguir disfrutando de las artes escénicas, del movimiento, de ese diálogo de la propia persona con el espacio y el tiempo. O componiendo poesía, que es quizá la forma de poder expresar lo que no se puede expresar con palabras. Si queremos seguir construyendo arquitectura, negociando con el espacio, llegando a los límites de qué puede ser el espacio en relación a nosotros, inventando nuevas geometrías para vivir. Otras artes que nos interesen, la escultura, la pintura, por supuesto, estamos en uno de los templos de la pintura, pero también las ciencias, todo en paralelo. La cultura tiene que ser la suma de las ciencias, las humanidades y las artes, o si no, no será cultura. Porque sabemos que la fantasía abandonada de la razón produce monstruos.
pero cuando la fantasía y la razón van juntas, el resultado puede ser absolutamente maravilloso. Si no tenemos esto en cuenta, no podremos seguir sobrellevando nuestra soledad. Pero si somos conscientes de ello, podremos seguir disfrutando del hecho de estar vivos, de vivir en un planeta maravilloso, un planeta en el que podemos seguir enseñando a las nuevas generaciones la maravilla de estar vivo, de vivir en este universo. Podemos seguir dibujando con los dedos las constelaciones en el cielo, como hacían nuestros antepasados. Podemos soñar con los viajes planetarios. Podemos salir de la cuna en la que ha surgido la humanidad y podemos incluso investigar sobre la posibilidad de que existan otras vidas en el universo. Si somos coherentes con nuestro papel en el cosmos y en esta biodiversidad, podremos soñar, gozar, crear, dialogar, construir metáforas, tener todo tipo de sueños que nos permitan estar preparados para el fascinante futuro que se abre ante nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ya estaba emocionado durante mi charla y vais a conseguir que lo esté más. O sea que vamos a... Mil gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias, Carlos. Felicidades por tu conferencia maravillosa. Ahora invito a todos ustedes a que hagan preguntas y abramos un tiempo que puede ser como media hora aproximadamente de debate y seguramente muchas de las diapositivas que nos ha puesto Carlos, desde luego nos van a invitar a hacer preguntas y a cuestionar cuál es, por ejemplo, el futuro de la humanidad después de un poco de esa advertencia que nos has hecho tan maravillosa al final. Bueno, pues cualquiera que quiera, yo paso el micrófono y muy bien. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Tú, como eres un experto en ello, me ha sorprendido una frase que has dicho, me ha agradado, me ha gustado mucho, y has comentado que los virus son los tramoyistas de la vida. Tú que eres un experto en esto y como ahora está muy en boga lo de los virus, ¿nos puedes ampliar un poquito más, por favor? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Los virus cada vez se conocen más, se estudian más. Probablemente estuvieron implicados junto con las primeras células en que la evolución echara a andar. Y lo que sabemos es que los virus son grandes, como decía, transmisores de información genética de unos tipos celulares a otros. Algunos virus en concreto, como los retrovirus, pueden llevar genes de unos linajes a otros diferentes, incluso muy distantes en el árbol de la vida. Y como decía brevemente, cuando hemos descubierto que en nuestro genoma la mitad de las secuencias provienen de otros seres vivos y que nos han llegado a lo largo de la evolución probablemente a bordo de virus, y que el 8% en concreto de nuestro genoma son secuencias de virus, son virus que los tenemos dentro, pues claro, nos hacen pensar, ¿no? Porque los virus nos han construido como humanos también. Los virus nos ponen malitos, ahora ya tenemos ya un buen repertorio de infecciones respiratorias y más que van a venir, y pues tendremos la gripe este otoño y algún COVID ya un poco de segunda generación, y vendrá una nueva pandemia, luego podemos hablar sobre ello, y bueno, pues tendrán mala fama gran parte de los virus, pero es que los virus nos han hecho humanos construyendo nuestro genoma y nos han hecho humanos de formas además bastante espectaculares en ocasiones, ¿no? No lo he contado aquí, pero que ya he contado suficiente, ¿no? Os he contado 13.800 millones de años. Pero en el origen de los mamíferos, cuando aparecieron los mamíferos, eran nuestros abuelos ovíparos. Es decir, las madres tenían mamas para amamantar a los hijos, pero la reproducción era por huevos. Hoy tenemos equidnas y ornitorrincos como herederos de esa estrategia.
Pero la otra rama, otra gran rama de la que venimos todos los demás mamíferos, hoy en día los estudios genéticos han permitido demostrar que fue infectada por un retrovirus, imagínense lo parecido al virus del SIDA, imagínenlo, y que una de las proteínas producidas por el virus, interaccionando con las proteínas que forman las capas internas del huevo, acabó generando la placenta. Es decir, comenzamos a ser mamíferos placentarios gracias a la infección por un virus hace 150 millones de años, a lo mejor, o más. Entonces, claro, ¿los virus son malos o son buenos? Sin los virus probablemente no estaríamos aquí, porque si no fuéramos placentarios no podríamos haber tenido el desarrollo cerebral que tenemos intrauterinamente dentro de nuestras madres, ¿no? Entonces, bueno, los virus, hay una polémica actual si deben ser considerados seres vivos o no. Para gran parte de los investigadores la respuesta sería no, porque no tienen metabolismo propio, no tienen que robar a las células. Pero eso no quiere decir que no sean relevantes, no estamos hablando, son tremendamente relevantes en la evolución. Lo que pasa es que muchas veces, por eso me gusta llamarlos tramoyistas, no salen a escena, pero gracias a ellos se está produciendo lo que vemos en el escenario evolutivo. Carlos, enhorabuena por la conferencia, me ha parecido espectacular. Gracias. Y la combinación con los lienzos, acertadísima. Mi pregunta va, tú en un momento dado has puesto a la especie humana como que no debemos ver el ombligo del mundo, y yo pensaba en aspectos como el amor, la lealtad, que a lo mejor también comparten otras especies, pero ¿piensas tú que en nuestro caso se ha sublimado todo eso o no estamos por encima en estos aspectos? Ya, muy buena pregunta. Claro, la evolución cultural trajo consigo todo lo bueno y todo lo malo de nuestra especie, ¿no? Y tener un cerebro más grande, más complejo, te permite tener comportamientos respecto a tus congéneres que van más allá que en el resto de los animales, o que en gran parte de los animales, porque los chimpancés, por ejemplo, tienen muchos comportamientos muy similares a nosotros, ¿no? Incluso protorritos funerarios, digamos, ¿no? No tan elevados, pero una madre se puede quedar abrazada a su cría muerta semanas y semanas y dejar de comer como muestra de la pena inmensa que siente por su cría, ¿no? Pero claro, en la evolución humana, efectivamente, han surgido comportamientos que van más allá de nuestro entorno familiar, ¿no? Porque todos los mamíferos, por lo general, se preocupan por sus crías, ¿no? Las aves, por ejemplo, son más dejadas para eso, ¿no? Ponen los huevos y ya, que se busquen la vida. Aunque sí que los alimentan un poquito al principio, ¿no? Los reptiles, poquito caso les hacen, ¿no? Los mamíferos sí. Los mamíferos, por lo general, cuidamos de nuestras crías, pero como grupo familiar. Y en el caso de los humanos, pues fuimos estableciendo una serie de vínculos extrafamiliarmente. No tienen por qué apellidarse como nosotros para que podamos tener sentimientos, como tú decías, de lealtad, de pertenencia al grupo, de amor, amor extendido, el amor que hace que si cualquiera de nosotros ahora le pasa cualquier cosa aquí, los demás le vamos a ayudar aunque no sepamos ni cómo se llama, ¿no? Eso lo tenemos los humanos, eso nos hace muy grandes también, ¿no? Entonces, claro, como digo, el desarrollo de esta cajita que tenemos aquí con 86.000 millones de neuronas trabajando juntas, que se dice pronto, trabajando todas, no solo el 10%, como dicen algunos de los bulos que circulan por ahí, utilizamos el 100% del cerebro, pues claro, hace que podamos tener esos comportamientos novedosos, esa necesidad de trascender, por ejemplo, de establecer la cultura como un vínculo no solo para las sociedades contemporáneas a la nuestra. Ahora estamos haciendo aquí un acto cultural. Publicar un libro es un acto cultural, o pintar un cuadro y dejarlo colgado es un acto cultural. Pero fíjate, hemos visto a Georgia O'Keeffe, por ejemplo, al principio y en la parte central de la conferencia, y pueden ustedes visitarla aquí arriba. Georgia O'Keeffe se ha convertido en inmortal, en cierta medida, porque sus cuadros, esa cultura creada por Georgia O'Keeffe, en este caso, pues es un vínculo no solo con los que colaboran o comparten el tiempo con ella, sino con generaciones anteriores y posteriores. Eso es algo con lo que he estado reflexionando últimamente, guiado por la sabia mano de mi amigo Valerio Rocco, filósofo. Y la verdad es que esas capacidades de trascender el tiempo las adquirimos los humanos, ¿verdad?, gracias a la cultura y gracias a las potencialidades inmensas de nuestro cerebro. Otras especies no tienen interés por trascender el tiempo. La cronología no les afecta tanto, ¿no? Nosotros somos precisamente conscientes de que vamos a morir y queremos en cierta medida ser inmortales, como lo son Platón, o como Heidegger, o como Rita Levi-Montalcini, o como Madame Curie. Hoy es un día muy especial para recordar a Madame Curie o a Margarita Salas. Eso nos hace especiales, nos hace maravillosos, pero
y tú lo sabes muy bien, en particular. El otro lado de eso es que podemos competir entre nosotros y podemos, digamos, exacerbar ese sentimiento de amor extendido a un grupo familiar que acaba siendo mi país, mi religión, mi raza, mi bloque para pelear contra el otro. Eso es lo que, pros y contras de la oxitocina, ¿no? Generamos oxitocina. Yo aquí estoy viendo muchos amigos, cuando nos abrazamos generamos oxitocina. A ti te daré un abrazo y generaré oxitocina. Pero lo malo de la oxitocina es que también nos hace sentirnos parte de un grupo. Y un grupo que mira de rojo al otro grupo. Y esa es nuestra vida. Y en todos los, por ejemplo, eso se está exacerbando cada vez más, por ejemplo, en los procesos electorales de todos los países, lo estamos viendo, ¿no? Una sociedad que puede vivir pacíficamente, que nos llevamos todos muy bien y que hay una armonía, se polariza por completo en época electoral. Ahora ya, en todas las épocas, pero hasta hace unos poquitos años en épocas electorales. Entonces, soy yo, soy nosotros, pero si hay nosotros, hay vosotros. Ya empiezan los problemas. Eso ya va mucho más allá de la evolución biológica, ¿no? Eso es... Cuando empezamos a dar con una piedra contra otra no éramos conscientes de hasta qué punto esto se iba a acabar complicando. ¿Más preguntas o comentarios? Bueno, Carlos, aquí estoy. Muchas gracias de nuevo por ilustrarnos tanto y me ha gustado mucho el enfoque que has puesto ahora mismo en esta conferencia. Yo tengo una pregunta que va un poco como químico y va un poco también en torno a la física y la filosofía, ahora mismo. O sea que va a ser facilita, ¿no? Por lo que veo. A ver, no lo sé. A mí me resulta muy complejo. Y tú como químico, yo creo que la química siempre ha dicho mucho de nosotros como seres humanos, ¿no? Ahora mismo se está diciendo que ya no existe el libre albedrío, ¿no? Desde la física lo tienen como muy claro. Algunos paleontólogos también. ¿Y cuál es esa interacción? Es todo, nuestro cerebro funciona, somos energía eléctrica, neuronales, pero somos química. Entonces, en esto, ¿qué papel juega la química y en esto qué es lo que tú opinas al respecto? Casi nada. Te puedo contestar a la primera parte. Para hablar sobre el libre albedrío tengo compañeros en esta sala y no miro a nadie, Elea y Valerio, no os estoy mirando a vosotros dos, que podéis hablar sobre ello con mucha más precisión que yo. Pero en cuanto a la química, te diré que toda la vida es química y los sueños química son. Eso, tenlo seguro, tenlo claro, porque lo hemos visto, el origen de la biología está en la química, una química que empezó a ser autorreplicativa y evolutiva, pero química, moléculas, ahí estamos, estamos hechos de moléculas. Nuestro cerebro, con los 86.000 millones de neuronas, es un cóctel de química constante. Ahora estamos produciendo todos mucha química. ¿Puedo influir en vuestra química? Lo estoy haciendo. Os he hecho soñar, imaginar paisajes, ver mundos, visitar otros planetas. Lo he hecho en vuestro cerebro. He tuneado, he entrado en vuestros cerebros y he producido neurotransmisores. Mi estímulo ha hecho que vuestros cerebros produzcan neurotransmisores. Y a nivel micro, en los axones de las neuronas se están produciendo corrientes de calcio, básicamente, que están generando y transmitiendo el impulso nervioso. Entonces, todo lo que nuestro universo construye acaba siendo física y química. Parte de lo que la química construye acaba siendo biología. Y parte de lo que la biología construye en los cerebros de los animales que tenemos un cerebro diferenciado vuelve a ser química, que interacciona y que genera cambios de todo tipo. De ahí al libre albedrío me pido el comodín del público y seguro que... Por ejemplo, Valerio, ¿podría decirnos algo sobre el libre albedrío? Por favor, un micrófono para un filósofo. Lo siento, te has puesto en primera fila, querido amigo. Bueno, vaya encerrona. Lo siento. Tú eras uno de estos, ¿eh? O sea, Giacometti pensaba en ti, que lo sepas. Bueno, el libre albedrío, digamos, para la filosofía es un postulado, ¿no? O sea, desde Kant tenemos muy claro que no debe ser objeto de una demostración científica, sino que es un presupuesto para la libertad y para la acción humana, ¿no? Yo no soy tampoco experto en esos campos, pero sí que me obsesionaron mucho durante un tiempo. Tuve un profesor de antropología muy brillante, muy importante, durante la carrera, Tomás Pollán, que también gran conferenciante como Carlos, que abrazaba la tesis de este investigador Benjamin Libet, neurólogo,
que sostenía que había demostrado la inexistencia del libre albedrío, porque parecía que había descubierto que los estímulos en el cerebro correspondientes a la acción eran anteriores, los de la acción, a los correspondientes a la decisión. Con lo cual, el libre albedrío no sería sino un epifenómeno, una apariencia, pero en realidad lo primero que se produciría sería la acción mecánica y solo después la aparente conciencia de la decisión. Estudios posteriores, y tuve muchísimas conversaciones y organizamos diálogos con neurólogos, etcétera, han demostrado la imposibilidad, por un principio de algo así como de incertidumbre dentro del cerebro, de demostrar esto, ¿no? Que los experimentos de Libet estaban de algún modo viciados. Yo, en ese sentido, sigo siendo muy kantiano. Yo creo que, aunque la ciencia pueda avanzar y nos pueda decir cosas sobre el libre albedrío, este es el gran problema de la modernidad, el gran problema de nuestro tiempo, y creo que hay que postularlo, al menos como si fuera posible, como si fuera una realidad metafísica. Y aprovecho que tengo el micrófono para hacerte una pregunta a ti. Sabía yo que... Una pregunta, en realidad, muy tonta. Tú has dicho en un determinado momento que, de algún modo, es intrínseco en la vida el competir, ¿no? Por unos recursos finitos. En ese sentido, cabría preguntar, ¿por qué es intrínsecamente buena la biodiversidad como sistema de organización de la vida en el mundo? ¿Por qué no podría ser más eficiente un sistema con un menor número de especies, por ejemplo, que aprovecharan los recursos de una manera distinta? ¿O hay algo intrínsecamente bueno en que haya una mayor cantidad de especies y cuanto mayor, mejor? Muy buena pregunta, Valerio. Bueno, la vida se caracteriza por competir y por colaborar. Paralelo, el propio Darwin, a quien a veces se le acusa de solo fomentar la competencia, él decía que las especies que más colaboran son las que más prevalecen, ¿no? Pero sobre tu pregunta, claro, el problema de la vida es que se enfrenta a un entorno cambiante. El medio ambiente cambia constantemente, eso no lo puedes cambiar, eso no lo puedes alterar, porque la física y la química que nos rodean cambian. El clima cambia, la disposición de nutrientes cambia. Cambiaría más en las primeras etapas seguramente. Podría caerte un meteorito y cambiar todo el entorno. Entonces, cuanto menor sea la biodiversidad, más fácil es que te extingas. Probablemente incluso pensamos que en paralelo al primer origen de la vida que nos ha traído hasta nosotros, nuestro ancestro común universal, Luca, y luego bacterias, arqueas y eucariotas, pues probablemente hubo otros orígenes de la vida, hubo otros pequeños arbolitos, ¿no? de la vida, pensamos. A lo mejor con menos biodiversidad y a lo mejor con más riesgo de desaparecer si, por ejemplo, cambiaba una molécula que era esencial. En cambio, si tienes una biodiversidad muy grande, te especializas en muchos tipos de comportamientos en paralelo y logras colonizar todos los nichos disponibles, te va a ir mucho mejor como colectividad. Quizá no a tu especie, pero bueno, una especie, un individuo son irrelevantes para el fenómeno de la vida en su conjunto. Entonces, una vida más diversa es una vida que en conjunto va a responder mejor a los cambios ambientales. Entonces pensamos, eso tiene una primera derivada que es, si encontramos vida en algún planeta, que no sea la Tierra, en Marte o en Europa o en los satélites de Júpiter y Saturno, lo que seguramente encontraremos será una biodiversidad. Hay muchas veces que, y también a eso nos ha llevado la ciencia ficción a veces, ¿no? Encuentras un ser vivo, una especie, o un organismo, unos poquitos. No, si están solos no van a vivir, lo hemos visto. Al final de la charla es una llamada a vivir en comunidad. Tú y yo compartimos plenamente esa visión. Y a ser conscientes de que sin la biodiversidad no existiríamos. Entonces, en otros lugares ocurrirá lo mismo. Aunque estén formados esos seres vivos por otro tipo de biomoléculas, pensamos que todos estarán formados por agua y carbono, eso es la apuesta de la astrobiología, pero dentro de ser agua y carbono pueden tener o no proteínas, tener o no ADN, tener o no ARN. Pero lo que sí pensamos que será universal, nunca mejor dicho, es que la vida genere diversidad, y cuanta más biodiversidad haya en el entorno que sea, más capacidad de prevalecer tendrá el conjunto de la vida. Esta es mi respuesta. ¿Más dudas, curiosidades? ¿Cuántos cuadros he puesto? ¿Alguien nos ha contado? ¿Cuántos más o menos? ¿Cuántos? 100.
100, 200. Y luego hay una segunda pregunta. ¿Cuántos son del Thyssen? Esa sobre todo para vosotros dos. Tú has ido tomando nota, ¿no? Has ido tomando nota. Luego me va a llevar a las salas de las que no he puesto ningún cuadro y me va a sentar ahí un ratito diciendo, hombre, que tenemos Picasso si no has puesto. Hemos traído 135 cuadros, de principio a fin, y hay 19 de esta santa casa, incluyendo este Giacometti que tenéis ahí, muy bien iluminado, por cierto. Entonces, esto es también una invitación a que vayamos más a los museos. Ustedes están aquí es porque les gustan los museos, ¿no? Pero a mis colegas científicos, a muchos hay que insistirles en que vayan a los museos, ¿no? Que hay vida más allá de los laboratorios o de los observatorios. Y que muchas veces, y eso es algo en lo que he reflexionado, de lo que he reflexionado mucho con el propio Valerio, con Antonio Calleja, uno de los pocos autores vivos que ha visto su obra expuesta en esta charla. Ya puedes decir que has expuesto en el Thyssen, Antonio. Pues con Antonio hemos hablado muchas veces del hecho de que las preguntas son las mismas para las artes, las humanidades y las ciencias, y con Elea también lo hemos hablado en muchas ocasiones, y cada uno utiliza sus herramientas para intentar responder o para intentar generar más preguntas, ¿no? Pero al fin y al cabo, si nos parcelamos en yo soy de letras, yo soy de ciencias, yo no voy a los museos porque es una pérdida de tiempo, o yo no me intereso por la química porque eso es una cosa que no sirve para nada, pues nos estamos perdiendo capacidad de respuesta frente a las grandes preguntas de nuestro entorno, ¿no? O nos podemos estar perdiendo, como decían algunos poetas románticos ingleses, la capacidad de aumentar nuestro repertorio de metáforas, ¿no? Eso es lo que decía Coleridge cuando le preguntaban por qué iba a clases de química en la Royal Institution. Y decía, simplemente para enriquecer mi repertorio de metáforas. Ostras, que un poeta responda a eso, ya no hay poetas como los de antes realmente, ¿no? Bueno, es una llamada en la que activamente intento trabajar, y Juan Ángel lo decía al principio, pues eso, de la búsqueda de la tercera cultura, ¿no? O sea, seremos mejores personas cuanto más amplios seamos en nuestros intereses, ¿no? Yo creo. Por supuesto, no podemos ser expertos en arte y en ciencia, por supuesto que no. Y ni siquiera en ciencia. Seremos expertos en una parcelita muy pequeñita de nuestro ámbito científico. Pero tener interés, curiosidad y mantener conversaciones con gente que sabe de otros temas es, yo creo, esencial, ¿no? Y lo sería para nuestros niños pequeños, ¿no? Que a los 15 años tienen que escoger si van por ciencias o si van por humanidades. A mí eso me parece letal, porque escoges una rama y la otra rama se seca. Pocos chavales, ¿verdad? Yo creo que aquí todos somos o padres o abuelos o tíos o lo que sea. Pocos chavales de 20 años que ya están en una carrera de uno de los dos lados tienen intereses por lo otro, porque tampoco se les está contando. ¿Por qué no una asignatura tipo Ciencias para el mundo contemporáneo o Humanidades o Artes para el mundo contemporáneo durante toda la carrera, 1 horita a la semana? Y que un día vaya Elea a los compañeros físicos y químicos a hablarles de humanidades y de la literatura y del libro, y que otro día pues vaya un astrofísico a la gente que está estudiando Derecho a contarles de qué está hecho el cosmos. Eso no haría daño. Eso haría que, ¿no?, todos tengamos la vista un poquito más amplia. Pero bueno, eso son... Como nunca voy a ser ministro de Educación, me lo puedo permitir, ¿no? O sea, es una gran ventaja. Me gusta que hayas aprovechado. No, gracias por la charla. Yo te voy a preguntar algo que creo que ya te pregunté en otra charla, porque a mí, yo soy astrofísico, pero a mí todas estas cuestiones de la vida y de la evolución me fascinan, y quería preguntarte hasta dónde se conocen el origen de mecanismos evolutivos tan complejos como el siguiente. O sea, tú tienes una oruga, una larva, y de repente comienza a producir un hilo de un material complejo, hace su capullo, su crisálida, y de ahí sale un ser que tiene exactamente el mismo genoma que tenía la larva, que sabe volar y que además en algunos casos, como las mariposas monarca, hacen un recorrido que nunca han hecho. Esto es muy complejo. Sí, sí. O sea, sí. Mucho más complejo quizá que otras cosas a las que estamos acostumbrados en la vida diaria, ¿no? ¿Hasta qué punto se sabe
Ya. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque me parece Fascinante, ¿verdad? fascinante. Sí, sí, la verdad. Bueno, Benja Montesinos es uno de los mayores astrofísicos que tenemos en este país y ha presidido la Sociedad Española de Astronomía hasta hace muy poquito, o sea que y da grandes charlas. Y es un buen amigo, todo junto. Bueno, pues como bien dices, Benja, esos son de las grandes preguntas. Hay muchas grandes preguntas en evolución, ¿no? Y esa es una. Los planes genéticos que dictan cómo se desarrolla cada una de las especies. Porque puede ser la mariposa monarca, una buena amiga también de Valerio y mía, o puede ser cualquier otro insecto que tiene una metamorfosis, algo muy querido por muchos artistas también como metáfora, ¿no? Del cambio, del renacimiento, ¿no? Pero en todos los casos se trata de apagar y encender genes, que es lo mismo que hacemos nosotros durante nuestro desarrollo. Muchos de ustedes tienen unos cuantos genes apagados ya. ¿Qué le vamos a hacer? Yo también. Ya tenemos hora de ir apagando. Vamos apagando los genes, ¿eh? Vamos ya poco a poco, vamos a ir apagando genes. Y encendemos otros. Encendemos, por ejemplo, algunos genes de resistencia a tumores, porque en ciertas edades es más fácil que se produzcan y hay que estar... Entonces, en el desarrollo de todos los seres vivos hay, digamos, un árbol de decisiones que, manteniendo el genoma, como muy bien dices, Benja, en nuestro caso son unos 23.000 genes los que tenemos nosotros, que no son tantos dentro del reino animal. Pues lo que vamos haciendo es, bueno, cambios constantes durante nuestro crecimiento. En algunos insectos con procesos de metamorfosis son tremendamente marcados porque hay una etapa en la que les interesa estar sin movimiento y acumulando nutrientes para todo lo que luego van a utilizar y para poder, por ejemplo, hacer gestas como la mariposa monarca, que utiliza 3 generaciones para ir, ¿verdad?, desde México, tierra muy querida, y tenemos por ahí a un mexicano de pro, hasta Canadá y luego vuelta, ¿no?, en una sola generación. La metamorfosis te permite ahorrar energía, te permite protegerte, te permite no interaccionar con los demás, hasta que luego estás hecho ya, formado y sales a la vida pública con todo tu nuevo plan corporal, ¿no? Pero eso es algo que surgió en algunas ramas de la vida, los insectos, muchos de ellos, y algunos reptiles y algunos batracios. Por ejemplo, los cambios que se producen en una rana son fascinantes, ¿no? Y en muchos casos te recuerdan el propio origen evolutivo, en este caso, ¿no? Empiezan siendo peces, casi peces cabezones, y acaban sacando las patas, ¿no? Es la transición. Bueno, pues cuando eso funciona, cuando es exitoso, se mantiene en la evolución. En muchos casos se habrán hecho pruebas de ese estilo, de encendidos y apagados de genes, que no ha funcionado, no ha sido suficientemente robusto, o que a una especie concreta se la han comido sistemáticamente cuando estaba en fase de capullo y no podía defenderse, ni volar, ni huir, y no tenemos noticia de que haya prevalecido esa especie. Pero en las que surge, pues o sea, en las que se mantiene, en las que prevalece, tiene esa ventaja. Muy bien. Uniendo un poco la reflexión que hacía Valerio, uniendo la filosofía, el arte y la ciencia, y una reflexión que has hecho tú sobre el futuro del ser humano, del Homo, decía Nietzsche que tenemos el arte para que la verdad no nos destruya. ¿Tú crees que nos queda mucho tiempo como especie en la Tierra o no, como científico? Hombre, fíjate, estamos en el lugar adecuado, Antonio, para si nos queda poco, nos quedamos aquí encerrados. Juan Ángel, Goico, nos cerramos en el Thyssen y el arte nos va a salvar de la hecatombe, ¿eh? No sería mal sitio para sobrevivir. Una panda de locos se encierran en el Thyssen, lleva ya un mes, no hay forma de sacarlos, ¿no? Sería divertido. Y además sería una reivindicación de la cultura bastante interesante. ¿Cuánto nos queda como especie? Pues no lo sabemos, porque nosotros tenemos la capacidad no solo de transformar, o sea, de adaptarnos al mundo, sino de transformar el mundo, ¿no? Típicamente las especies animales, su tiempo es de 1 o 2 millones de años. Nuestra especie Homo sapiens lleva 300.000 años. Digamos que si no hacemos nada raro, para bien o para mal, igual nos quedaría 2/3 de nuestra vida, 600 o 700.000 años. Pero tenemos capacidad para alargar nuestra vida, tenemos capacidad para que las personas enfermas sobrevivan, tenemos capacidad para tener muchos más hijos de los que quizá nos podría corresponder, de alargar nuestro periodo de fertilidad, de que tengamos abuelas que cuidan de los nietas, como dice mi querida María Martinón. ¿Eso va a ser bueno para nuestra especie? Pues no lo sabemos. Quizá morimos de éxito, ¿eh? Estamos a punto de morir de éxito. Somos más de 8.000 millones de personas en este planeta azul y no hay recursos para tantos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Consumir menos. Pero es que no queremos consumir menos.
sea, la receta está clara, hay que consumir menos. Pero ¿quién se priva del consumo? ¿Apagamos la mitad de estas luces? Podríamos hacerlo. ¿Usamos el coche la mitad de los días? Ya empiezan los problemas, ¿no? ¿Apostamos de verdad por el transporte público y quitamos el transporte privado? Es inviable. ¿Cómo hacemos? Bueno, pues a lo mejor acabamos con los recursos de este planeta demasiado rápido y nuestra especie se autoextingue. No lo sabemos. A lo mejor somos tan irracionales que acabamos provocando guerras masivas que acaban con la humanidad. Yo lo veo difícil, alguien sobrevivirá. Pero tenemos lo mejor y lo peor. En esa historia evolutiva que he trazado a grandes rasgos está la base de nuestro éxito y nuestro fracaso. Y hoy en día ninguno de los paleoantropólogos, por ejemplo, con los que hablo, buenos amigos, la gente del proyecto Atapuerca, por ejemplo, en particular Eudald Carbonell, que está muy preocupado por este tema, pues no se atreve muy bien a decir. Eudald es particularmente pesimista con esto y dice que lo estamos haciendo mal y que, por ejemplo, la crisis climática se nos puede llevar por delante. O las guerras, o la incompresión, o claro. No lo sabemos, es imposible, decía Mark Twain, ¿no? Todas las predicciones son arriesgadas, sobre todo si son hacia el futuro, ¿no? Pues esta es imposible saber. Biológicamente, ya te digo, nos quedarían 2/3 o más de nuestra existencia. Biológica más culturalmente, ya veremos. Si repetimos esta charla, Juan Ángel, cada 100.000 años o así, podemos ir viendo cómo evoluciona la cosa, ¿no? ¿Había otra pregunta detrás? Bueno, no, pero Manolo, ya que tienes el micro, aquí hay una norma, el que tiene el micro pregunta. Bueno, no quiero yo acaparar el micrófono. Yo voy a dar un salto al principio, ¿de acuerdo? El planeta se formó hace 4.500 millones de años, la vida apareció hace unos 3.800, bueno, siendo un poco generosos, es decir, apareció muy rápido en el planeta la vida. Y seguramente, bueno, esto ya lo hemos hablado, Carlos, hubo numerosos intentos de aparición de vida en la Tierra y la inmensa mayoría fracasaron hasta que, no sé si uno o varios, fructificaron y al final, bueno, pues ha dado a esa biodiversidad tan enorme que ha acaparado todos los ecosistemas en el planeta, ¿no? Hemos pasado de un planeta completamente estéril a un planeta, bueno, pues donde la vida bulle en toda la superficie que conozcamos. La pregunta es la siguiente: si ese proceso de pasar de lo químico a lo biológico fue tan fácil en la naturaleza, ¿por qué es tan complicado en el laboratorio? Bueno, querido Manolo, pese a que avanzamos a hombros de gigantes, ¿te gusta el comienzo? Es el director del programa Hombros de Gigantes de Radio Nacional, que les recomiendo a todos. Si hay alguien que no escuche a Hombros de Gigantes, no es obligatorio escucharlo a la hora a la que se emite, ¿verdad? A las 4 de la mañana. Bueno, y luego a las 4 de la tarde ahora en Radio 5, ¿verdad? Bueno, pero si no, en el podcast ahí está. Uno de los grandes programas y más decanos programas de ciencia en la radio-televisión pública. Bueno, pues replicar la vida en el laboratorio, como sabes muy bien, y también hemos hablado, ¿verdad?, en el programa de este campo que se llama biología sintética, es una de las aspiraciones de algunos científicos. Entre otras cosas, porque como todos derivamos de las primeras formas de vida, lo que hemos visto, todos somos herederos de ese LUCA, de ese ancestro común del que se diversificó el árbol de la vida, todos somos en realidad el mismo ejemplo de vida. Nosotros, las cucarachas, las bacterias, da igual, somos la misma vida. ¿Cómo podríamos entender qué es la vida? ¿Cómo nos podríamos aventurar incluso a definir qué es la vida? Probablemente encontrando otra vida fuera de la Tierra o siendo capaces de sintetizar otra vida en nuestros laboratorios. Si eso fuera posible, pues estaríamos ante el triunfo de la química guiada por una entidad biológica para producir otras vidas. Pero es que es muy difícil pasar de la química a la biología. Tú has dicho, y tienes toda la razón, que se tardó relativamente poco, quizá 300 millones de años. 300 millones de años es poco. 300 millones de años fueron suficientes para pasar de la química a la biología si lo comparamos con la duración total de la vida en nuestro planeta. Pero es que los cambios que tienen que ocurrir, y tú lo sabes muy bien como biólogo, son inmensos. De una colección de moléculas a muchas moléculas coordinadas capaces de autorreproducirse y evolucionar y transmitir eso generación tras generación, es probablemente el cambio más importante que ha hecho la materia en el cosmos. Benja supongo que estará también de acuerdo, que es experto en la materia en sus fases anteriores. Hacer eso en el laboratorio es dificilísimo
Y sobre todo, es dificilísimo hacerlo sin trampear el experimento. Es decir, si alguien me dice, yo voy a hacer un experimento de biología sintética para intentar crear vida en el laboratorio y voy a poner una membrana, ADN, proteínas, dice, hombre, caramba, eso es jugar con las cartas marcadas. Estás utilizando las moléculas de la vida. Es fácil que algo de eso te funcione. Lo suyo sería, con una química distinta, la que tú quieras, una bioquímica distinta, compuestos basados en carbono, conocemos 17 millones, más o menos. Escoge los que quieras. Ponte a jugar con ellos para hacer química. Te dirá, no tengo tiempo suficiente, ni becarios suficientes, ni proyectos del plan estatal suficientes. Claro, la naturaleza probablemente lo hizo en todos los entornos disponibles del planeta durante 300 millones de años. Es que, claro, en ese afán por considerarnos el centro y la medida del universo, nos pensamos que podemos replicar los procesos de la naturaleza. Y quizá nunca jamás consigamos hacer vida en el laboratorio. Entonces, bueno, es un campo fascinante que nos está permitiendo, lo sabes bien, descubrimientos en el ámbito de la biotecnología muy importantes. Intentar crear vida en el laboratorio tiene como spin-offs una serie de productos, de desarrollos muy interesantes. Pero yo creo que será dificilísimo, si no imposible, conseguirlo. Y aunque lo consiguiéramos, siendo científicos, siendo gente seria, no podríamos decir así es como lo hizo la naturaleza hace 3.800 millones de años. Podríamos decir como mucho, he descubierto en mi laboratorio que juntando esto con esto, genero una química autorreplicativa que tiene características de ser vivo. Pero no tengo ni idea si así es como lo hizo la evolución en sus orígenes, ¿no? O sea que, como ves y sabes muy bien, son preguntas tremendamente complejas. Pero bueno, es una de las puntas de lanza de la investigación actual, claro. Bueno, pues yo me voy al futuro. Y estamos hablando, siempre está todo el rato el tema de nuestra especie, en qué punto estamos ahora mismo, si vamos a seguir sobreviviendo, el Homo sapiens, la Tierra. Siempre hemos sido el Homo sapiens, se ha caracterizado por cruzar fronteras, por salir más allá de su propio entorno, no se quedó en África, además de muchas teorías y demás, y ahora mismo estamos en otro momento, ¿no? Y tú también estás en el Departamento de Astrobiología, diriges un equipo. Está el proyecto Artemis de ahora mismo, parece ser que, bueno, probablemente habrá conflicto también, pero no me voy a detener en ello. Pero uno de los retos por los que ahora mismo la Luna vuelve a ser interesante es por la cuestión de las energías, el helio 3, ¿no? Y el uranio que hay. Pero uno de los grandes retos que hay es si el Homo sapiens se quiere establecer allí una base, al final, de humanos en la Luna. Y esto, ¿qué es lo que va a suceder en cuanto, si nos vamos a adaptar, porque sabemos que las condiciones de ingravidez y todo lo que hay afectan absolutamente a nuestra propia biología, o realmente esto va a ser de ciencia ficción, como en algunas películas o series que eres aficionado, ¿no? Y hay, a lo mejor, humanos, seres Homo sapiens que han evolucionado de otra manera, en otros entornos, y esto va a ser posible, o va a ser un gran reto, o si seguimos evolucionando de otra manera. Bueno, otra pregunta hacia el futuro de estas que es arriesgado lo que pueda decir, ¿no? Pero efectivamente la exploración espacial está cumpliendo etapas, más o menos lentamente, depende del gusto de cada uno. Hay quienes querrían ir más rápido, otros más pausada y más controladamente. Pero una vez que pusimos el pie en la Luna, porque sí hemos pisado la Luna, por cierto, por si sigue habiendo... Hay muchas personas de este planeta que piensan que no hemos pisado la Luna, pues 12 veces, 12 humanos, todos norteamericanos y todos hombres, habría que retocar el tema ese, pisaron la Luna entre el 69 y el 72. Luego Estación Espacial Internacional y luego multitud de misiones robóticas a la Luna, a Marte, a los satélites de Júpiter, fuera de los confines del universo, la Voyager que se volvió, hizo la famosa foto del punto azul pálido, todo eso. Pero claro, como somos migrantes y como somos exploradores, queremos volver a poner nuestras botas en el regolito, en el suelo de la Luna, de Marte, de otros mundos, ¿no? En la Luna está ya la competición iniciada, clarísimamente iniciada. Los protagonistas no son aquellos protagonistas de la Guerra Fría que eran la URSS y Estados Unidos. Estados Unidos se mantiene, pero el otro es China, claramente. China es una tremenda potencia de investigación aeroespacial. Muy exitosamente está mandando misiones frecuentes a la Luna, ha llegado a su cara oculta.
tiene mucho poderío, también tiene un problemilla con los derechos humanos, entonces puede dedicar el tiempo y el esfuerzo económico que quiera a hacer lo que quiera y nadie le va a llevar la contraria a sus dirigentes. Pero, por ejemplo, cuando han llegado a Marte, a la primera lo han hecho muy bien, con un orbitador, un aterrizador y un rover. El rover Zhurong, que está en Marte ahora, chino, y lo han conseguido a la primera, ningún país lo había conseguido eso. Entonces, China o Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir en la Luna? Probablemente, pues que va a haber una estación, iba a decir internacional, no sabemos si internacional o solo norteamericana o solo china, o varias estaciones en torno a la Luna, con un sistema probablemente de ida y vuelta a bases lunares para experimentar o para captar helio 3 y a lo mejor traerlo a la Tierra como combustible para reactores de fusión nuclear. Y la Luna está relativamente cerca, en 8 días llegas, se llegará más rápido, en breve. Y se podrá establecer una cierta frecuencia de llegada allí, de investigaciones, de utilización de recursos, de turismo espacial. No nos olvidemos. Una vez más, hoy es el día siguiente a ayer. Y ayer ha ganado una acción política en Estados Unidos cuya mano derecha durante toda la campaña ha sido Elon Musk, que es una persona que ha revolucionado la investigación espacial, o sea, la astronáutica, la ha revolucionado con unas naves absolutamente innovadoras y exitosas. SpaceX es una empresa de gran éxito y que le ha hecho a la NASA ir más rápido, pero ahora en el próximo gobierno va a tener competencias directas en esos temas. Entonces, pues a lo mejor vamos mucho más rápido, no lo sé, o mucho más distinto, o mucho más en pro de la rentabilización económica de la investigación espacial, cosa que hasta ahora no existía. Entonces, si la minería o el turismo van por delante de la ciencia, pues en la Luna pueden pasar cosas preocupantes, pero en Marte más todavía, porque todavía no sabemos si en Marte hay vida. Si llegan los mineros o llegan los turistas, todos mis respetos para los mineros y los turistas, sobre todo más respeto a los mineros que a los turistas. Cuando lleguen, si llegan antes de los científicos, olvídate poder encontrar una vida endógena marciana, porque se va a contaminar con la vida terrestre, sin duda. Yo soy yo y mis circunstancias, yo soy yo y mi microbiota, ¿no? Entonces, mis microorganismos van a colonizar los lugares disponibles de allá donde llegue como humano. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues en la Luna seguro bases temporales, en Marte siempre faltan 20 años, pues vamos a decir que dentro de 20 años se llegará a Marte, a lo mejor bases temporales en Marte. El gran problema de Marte es que los niveles de radiación son gigantescos, que le llegan, que la temperatura es 55 grados bajo cero y que el suelo es tremendamente seco. Entonces, quizá los primeros lugares ocupados por los humanos en Marte sean los tubos volcánicos, que ya se sabe que hay muchos, y entonces quizá volvemos a vivir en cavernas, ¿no? Como los primeros humanos en la Tierra. Sería una vuelta de guión bastante curiosa, ¿no? Quizá los homo antecesor marcianos, ¿no?, vivan de nuevo en cavernas. Y con el tiempo, a lo mejor esas estancias se hacen más largas y con el tiempo, a lo mejor, el propio Elon Musk es muy partidario de ello, se llega a crear una civilización, en Marte en particular, independiente de la Tierra. Los buenos lectores de ciencia ficción recordarán la trilogía de Kim Stanley Robinson, de Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul, que plantea eso, ¿no? 100 que llegan allí y que bueno, fundan la primera comunidad marciana. Pues a lo mejor eso ocurre. A lo mejor dentro de 100 años hay una nave, siguiente charla en 100 años, siguiente dentro de 100 millones de años, vete apuntándolo. Hay una comunidad de humanos, de Homo sapiens marciani, ¿no? Se ha evolucionado como subespecie en Marte, no lo sabemos, a lo mejor sí. Y a lo mejor hay turistas que van y vienen. Una vez que estemos allí, las presiones selectivas serán distintas y, recogiendo una pregunta anterior, evolucionaremos de forma distinta. Por ejemplo, son lugares con menos gravedad, la Luna menos todavía, con muchísima más radiación y a pesar de que estemos protegidos por trajes espaciales y por las estructuras en las que vivamos, nuestros genes van a mutar mucho. A lo mejor morimos todos por cáncer rápidamente, a lo mejor no. A lo mejor con generaciones, aquellos que tengan maquinaria de replicación del ADN más activa, como les pasa a los tardígrados, unos animales extremófilos maravillosos, pues si somos capaces, los humanos, de corregir o de reparar nuestro ADN exitosamente, tenemos más posibilidades de vivir en Marte y se produce una especiación. Y entonces los más adaptados a esas condiciones triunfarán allí. Y ya no en 100 años, si miramos dentro de 200.000, 300.000, 400.000 años, igual hay una especie distinta,
que sería bonito para la ciencia ficción. Porque si viene esa especie y se parece a nosotros y se intenta cruzar con nosotros, porque somos muy de cruzarnos las especies biológicas, pues a lo mejor no podemos tener descendencia fértil porque ya somos dos especies distintas en el concepto biológico de la especie, ¿no? Que se seguirá intentando probablemente, pero que a lo mejor no hay descendencia fértil de esas uniones. Total, que los humanos, efectivamente, seguimos evolucionando. En nuestro planeta nos parece que no lo hacemos porque las condiciones medioambientales son más o menos constantes, aunque hay pruebas de la evolución a tiempos cortos, como es la intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Eso ha evolucionado muy rápido desde el Neolítico, etc. Pero si nos cambiáramos de planeta y sobreviviéramos, la capacidad evolutiva de los humanos se pondría de manifiesto, sin duda. Y de nuestras mascotas, si nos las llevamos, ¿no? Leí una vez un artículo muy simpático de que cuando haya colonias en Marte o en la Luna o tal, por narices vamos a tener que llevar mascotas. No podemos vivir los humanos en un perrito, un gatito, un pajarito. Un pajarito en Marte. Claro, dentro de un entorno controlado. La peli El Marciano, el pobre chico está solo. Eso mismo con 3 o 4 o con 10 y unas pocas mascotas. Las mascotas no pueden salir, no se les puede poner una escafandra, ¿o sí? Bueno, pues todo eso planteaba este artículo, que a lo mejor ni siquiera cuando vayamos fuera podemos vivir solos los Homo sapiens, porque esa mini descripción de biodiversidad que son nuestras mascotas, además, por supuesto, de los alimentos, animales y plantas o liofilizados que nos llevemos para comer, pues tendrán que viajar con nosotros, ¿no? Es curioso plantearse esto porque no sabemos tampoco cuáles van a ser tampoco los condicionantes sociológicos, y ahí volvemos al interés de colaborar, por ejemplo, con las ciencias sociales y humanas, los determinantes sociológicos que van a guiar nuestro posible asentamiento en otros planetas, ¿no? ¿En función de qué? ¿En función de la investigación científica o en función de aligerar la carga humana de nuestro planeta y entonces tienen que ir muchísima gente? ¿O una especie de distinción? Hay muchas pelis de ciencia ficción, Elysium, etcétera, etcétera. Los más ricos pueden irse y forman una sociedad de ricos. Lo siguiente va a ser hacer un campo de golf, seguro, en Marte. Seguro, y alrededor unas urbanizaciones. Y luego en la Tierra quedan los que no se lo pueden permitir. No lo sabemos, pero eso, ¿verdad? Es algo que está a mitad de camino entre lo humano, lo sociológico y lo científico. Es fascinante. Y eso es, de nuevo, una muestra más de que sin tener una visión extendida de las preguntas, no podemos ni siquiera aventurar sus respuestas. Yo creo. Gracias, Carlos. Al respecto de la última pregunta que hacían con la vida en otros planetas, en la Luna y demás, y de vuelta a la situación en la Tierra, quería comentarte 2 cosas, o preguntarte 2 cosas. Una, ¿qué ves más factible, si ves factible alguna de las 2? ¿Esa vida en otros planetas, en la Luna, etcétera, o la regeneración del ser humano, de los órganos, yo pienso en las personas mayores, las enfermedades actuales que nos están ocupando, que hacen que esta ciencia que nos ha ayudado a vivir mucho tiempo también esté en contra, como decías, de nuestra propia vivencia, de nuestra propia calidad de vida en ocasiones, el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, ¿no? La oxidación de las células y demás. Entonces, ¿qué puedes ver más factible? Y luego ya la ética, o qué piensas de cómo tiene que intervenir la ética, o cómo ves la ética dentro de esa longevidad para los seres humanos. No sé si... Sí, no, es una pregunta interesantísima que, como casi todas las que me estáis planteando, exceden mi campo de conocimiento, pero nos estamos tirando a la piscina en conjunto y, bueno, pues ya está. No os toméis en serio nada de lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero, claro, realmente cada vez vivimos más años, cada vez tenemos más enfermedades asociadas a vivir más años. Mis abuelos de Atapuerca no tenían Alzheimer, ¿verdad? Ni seguramente les dolían las rodillas porque ya resulta que hay la condromalacia, qué mala es. No, porque a los 30 años se acabó, ¿no? Claro, cada vez vivimos más añitos, vamos acumulando daños en nuestro ADN, vamos teniendo problemas. Una de las ramas más potentes de la medicina tiene que ver con, digamos, los cuidados relacionados con el envejecimiento, ¿no? Y con, como dice precisamente María Blasco, considerar el envejecimiento como una enfermedad y poder tratarlo, ¿no? Eso no quiere decir que vayamos a ser inmortales.
Hay personas por ahí que están vendiendo la posibilidad de ser inmortales. Eso va en contra de la biología, ¿no? Eso es otro tema, si queréis que lo tratemos. Pero el hecho de que cada vez vayamos a vivir más, y lo estamos haciendo, lo estamos viendo, y cada vez hemos extendido la época en la que vivimos más o menos bien, pues eso debería ir en paralelo. De nada me sirve vivir 140 años, que se considera que podía ser un límite en función de los experimentos hechos con ratones, precisamente, y tal, si desde los 80 años estoy muy mal. Y estoy acumulando enfermedades y vivo una especie de senectud de 60 años. Eso yo no lo quiero. A mí me gustaría quedarme en mis 25 años, que son los que tengo ahora mismo, durante 100 más, ¿no? Y luego ya sí, desde los 125 a los 140 ya un poquito de envejecimiento. Pero claro, eso es un reto. La medicina podrá llegar hasta donde pueda llegar, pero de nuevo, no podemos alterar las leyes de la naturaleza. Es que tenemos una edad tasada y tenemos una serie de mecanismos escritos en nuestros genes que nos van a condicionar el tiempo en el que podemos vivir y sobre todo vivir bien. Los cánceres, porque no es el cáncer, son los cánceres que van surgiendo. Uno de los factores comunes a la aparición de los cánceres es la edad. Es más probable tener cáncer cuanto más mayor eres. Y eso va a ser así siempre, porque nuestras células se reproducen y el ADN se replica. Y en todos los procesos de ADN puedes cometer errores y es facilísimo que vayas acumulando errores. Es que no hay vuelta de hoja. Entonces, se investigará sobre eso, se hallarán remedios, como se están viendo, para muchas enfermedades. A lo mejor dentro de unos años el Alzheimer se puede curar o las enfermedades neurodegenerativas se pueden curar. Muchos cánceres ya se curan, afortunadamente. Un diagnóstico temprano de muchos cánceres es supervivencia. Hace 40 años cáncer era igual a muerte, ¿verdad? Todos lo sabemos muy bien. Ahora ya no. Cáncer es igual a terapia, venga, a por ello, quimio, radio, lo que sea. Pero muchas veces sobrevives. ¿Es eso más o menos fácil que el otro, que pensar en...? Son dos ramas totalmente... O sea, están relacionadas, porque todo es ciencia y todo, en este caso todo es biomedicina, biotecnología, todo va por ese ámbito, pero son campos distintos, ¿no? Entonces, bueno, la salud humana y la durabilidad de la vida aquí, de las condiciones de vida, son esenciales y hay que investigar mucho sobre eso, ¿no? Y la cuestión de la ética, claro, nos lleva a si es posible curar esas enfermedades, por ejemplo, a cuánto coste económico, cuánto me cuesta curar una enfermedad. 2 millones, ahora hay terapias génicas basadas en la tecnología CRISPR que cuestan 2 millones de euros por paciente. ¿Quién se lo puede permitir? ¿Media docena de pacientes en el mundo? ¿Es ético eso? Claro, en la ley del mercado te dice que si han estado investigando muchísimas personas muchísimo tiempo, tienen que rentabilizar esa investigación. ¿Pero es ético poner sobre la mesa una terapia a la que no puedes acceder? ¿Es ético que solo algunos grupos sociales o étnicos, incluso, como ya se está diciendo, puedan tener acceso a determinadas terapias? ¿Es ético saber por el diagnóstico genético que vas a tener una serie de enfermedades si todavía no tienes el tratamiento para esas enfermedades? ¿Nos gustaría saber a todos nosotros ahora mismo de qué nos vamos a morir y cuándo nos vamos a morir? Buena pregunta, pensadlo, cada uno. No lo sé. Casi mejor hacerse el loco, ¿no? Claro. Casi mejor. Porque a no ser que te digan, oye, que tienes esto, vamos a curarlo, tenemos la terapia. Entonces, claro, esas cuestiones éticas, que es de nuevo filosofía, sociología, ciencias humanas aplicadas al descubrimiento científico, nos dicen que en teoría todo descubrimiento, todo avance científico debería ser accesible a toda la población. Pero el mercado, el dinero, lo que cuestan las cosas, nos va a hacer que no sea así, casi seguro, ya lo estamos viendo, ¿no? Una persona diagnosticada con una enfermedad muy grave tiene más posibilidades de sobrevivir si tiene más dinero que si no. Y sobre todo en países que no tienen una sanidad pública. Aquí tenemos la gran suerte, y ojalá lo mantengamos siempre, de que puedes tratarte enfermedades muy caras, vamos a llamar enfermedades caras y baratas, ¿vale? Porque así se ve en los sistemas de salud al final. Te puedes tratar enfermedades caras gratis para ti. ¿Quién lo paga? Tus impuestos. No es gratis para ti, lo paga el Estado. Lo paga, tiene que ver con la pregunta que hacíamos antes, esa empatía generalizada. Oye, a mí no me importa en absoluto que parte de lo que yo gano vaya a una bolsa de forma que puedan curar una patología muy grave a alguien que no sé ni cómo se llama y que vive en Albacete. Perfecto. Yo lo veo bien. Yo, honestamente, lo veo bien. Bueno, si no mantenemos eso, si vamos a una sociedad con menos impuestos, con más posibilidades solo para la sanidad privada de los que tienen dinero, pues las enfermedades graves no se podrán curar.
a gran parte de la población. ¿Es eso ético? Bueno, maestros tienen la filosofía, ¿no?, para decir si sí o si no, pero bueno, desde la ciencia intentamos investigar de forma que sirva para todos, y cuando planteamos, cada uno a la medida de sus posibilidades, aplicaciones a algunos campos de investigación, intentamos que no haya fronteras en su aplicabilidad, ¿no? Lo vimos en la COVID, ¿no? Hubo una colaboración sin precedentes en la historia de la ciencia universal para desarrollar rápidamente vacunas. Y se desarrollaron, y se hicieron muy rápido y muy bien, y nos salvaron la vida. ¿Pero dónde llegaron? Fundamentalmente los países con más recursos. Y aquí estábamos ya con la 4ª dosis y en África no había llegado la primera. Entonces, ¿es eso ético? Yo creo que no. ¿Se puede cambiar? No lo sé. ¿Se debe cambiar? Yo creo que sí. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Pero eso ya sí que va más allá de la ciencia, incluso de la propia ética. Eso tiene que ver con la política y con la geoestrategia, si me apuras. Bueno, como ya es muy tarde, yo quería dar las gracias de forma muy emocional, porque me ha emocionado mucho esta experiencia, que ha sido una experiencia de conocimiento y al mismo tiempo de estética. Me parece súper original y lo agradezco mucho, mucho. Gracias. Y además creo que tiene ahora como estamos yendo hacia la sociología, desde la biología y desde la ciencia más, no sé, las ciencias más experimentales hacia la sociología, yo quería rescatar un par de cosas que he visto, que he oído a lo largo de la charla y que además tiene que ver con esta última imagen que tenemos aquí delante, que es la escultura de Giacometti, ¿no? De, no sé, personajes sí que está aquí, un par de plantas más arriba. Bueno, pues hubo dos cuestiones que me parece que tenían muchísima fuerza de impacto para el espectador, para el que escucha como yo, ¿no? Y una era que somos migrantes y mestizos y por eso evolucionamos. Entonces, eso es una idea, fuerza, digamos, que está dentro de la charla, que es muy potente y además es como muy positiva, porque si eso lo transmites a lo que tenemos que hacer, digamos, desde el punto de vista sociológico, ético, pues todos somos mestizos, somos migrantes, en el fondo somos iguales, nos necesitamos para evolucionar. Yo lo entendería así, aunque otra gente lo entendería de otra manera. Y la segunda frase que me gustó y la segunda idea que me gustó mucho es peor estar solo que enfermo. Porque vuelve a resaltar el poder de la interacción, el poder de estar con el otro, que es lo mismo que en esta imagen, que estamos todos unidos, tenemos una relación. Entonces, quería resaltar eso porque eso dicho de una manera solo verbal es menos fuerte que dicho así, de esta forma. Y creo que tiene una eficacia especial y la agradezco mucho. Pues muchísimas gracias. Me emociona esa reflexión. Me emociona esa reflexión porque además una de mis intenciones con esta charla, con este planteamiento es no solo transmitir, sino emocionar, hacernos pensar, construir metáforas, ¿no? Estamos construyendo metáforas durante toda la charla. Escuchamos una cosa, vemos otra, relacionamos, y esas ideas en particular, claro, están elegidas con toda la intencionalidad, ¿no? Me parece que son mensajes que está bien transmitir y en este contexto, como tú dices, creo que calan mucho más que puestos sin más, ¿no? Y es así, si no fuéramos mestizos no estaríamos aquí porque los genes nos han hecho evolucionar. Y si no fuéramos migrantes, si no hubiéramos venido de África, no estaríamos aquí tampoco. Y caramba, resulta que los más puros Homo sapiens, los que no tienen nada de contaminación neandertal, son los que viven en la África subsahariana. Los que reivindican el poderío del hombre blanco. El hombre blanco era el hombre negro hace 300.000 años, ¿no? Es decir, hay muchos bulos, muchos mitos, muchos pensamientos simples, muy típicos de esta época en la que estamos viviendo, y nos quedan 4 añitos complicados en ese sentido, que se desbaratan cuando haces una visión científica de eso. Se desbaratan por completo, como el hecho de que no existen las razas.
No existen las razas. Eso nos lo ha demostrado el genoma humano. Cuando comparamos el genoma de 2 personas al azar, no puedes saber de qué grupos étnicos o qué países son. Hay más diferencia entre los genes de todos los que estamos aquí que cogidos al azar cualquiera de nosotros y una persona afroamericana, por ejemplo. Y eso se demuestra con números. Bueno, pues esas ideas son hoy en día datos científicos y bueno, creo que puestos en el contexto de algo que emociona, llegan más, ¿no? Y bueno, pues era mi intención. Entonces, estos mensajes relacionados con la necesaria diversidad, creo que hay que seguir diciéndolos. Y el hecho de también alertar contra la individualidad y reconocer eso que yo he aprendido de mis amigos paleoantropólogos. Yo tengo la gran suerte de tener muchos y muy variados y muy buenos amigos. Aquí están unos cuantos de los que han influido en mi forma de pensar. Y en el ámbito de la paleoantropología se ha pensado mucho en eso. Y amigos como José María Bermúdez de Castro o María Martinón o Nacho Martínez Mendizábal me han enseñado eso de que es más peligroso estar solo que estar enfermo. Y si lo pensamos todos, es cierto. Y tenemos un ejemplo ahora en la catástrofe producida por la Dana en Valencia. Cualquiera de esas personas solas habría muerto. Es la colectividad, es el comportamiento como humanidad, como un fragmento de humanidad, como sociedad, la que nos va a intentar salvar, ¿no? Cuidamos de los demás aunque no los conozcamos, lo decíamos antes, aunque no seamos de la misma familia. Idealmente, que no seamos del mismo color de piel. Si enfermamos, alguien nos va a curar. Esa certeza nos da una fuerza tremenda. Es mejor estar en compañía, te pase lo que te pase, ¿no? De hecho, uno de los grandes problemas de esta sociedad es la soledad. En ese Hopper, en ese cuadro que he puesto de esta casa maravilloso también, la habitación de hotel, a mí siempre me produce una mezcla de ternura y también de sensación de desamparo, ¿verdad? De soledad. Es una chica sola en la habitación de un hotel leyendo, sola, intuyes que triste. La soledad es un problema hoy en día. Hay muchas personas solas que acaban muriendo solas y que la sociedad no se preocupa por ellas, ¿no? O aparentemente, o aparecen muertos en sus pisos. Todo lo que sea fomentar las redes de interacción, que es otro de los temas que con Valerio, ¿verdad?, hablamos mucho, las redes de interacción a todos los niveles, a nivel ecológico y a nivel de la sociedad que nos constituye, creo que es la mejor apuesta que podemos hacer para el futuro. Gracias.